¿Ya están de vuelta? Sí, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos refiriendo estas últimas consideraciones que debería de contener el dictamen o cualquier dictamen que se ejecute o se haga de manera ortodoxa. Al final va a ser importante también que el perito de cualquier especialidad también sepa hacia qué autoridad y con qué objeto se está realizando un dictamen en un momento dado. Si es un dictamen que está dirigida a una autoridad civil, seguramente es para acreditar algún hecho y para que a alguna de las partes se le pague alguna indemnización referente a algún daño producido a algún objeto, ¿no? O a ellos mismos, qué sé yo. Todas las cuestiones referentes a la vía civil se traducen en dinero, entonces el perito tendrá que encauzar sus estudios o sus conclusiones, que es a lo que vamos. El dictamen debe de establecer claramente cuáles son las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones del estudio en un momento dado? Yo como perito concluyo que este accidente fue producido por una falla mecánica que fue imputable a la parte actora, por lo tanto, los hechos se dieron de esta manera y pues eso es lo que puedo concluir. Pero debe de ser claro, si yo como perito voy a emitir una conclusión, que es lo más importante y es lo primero que tendría que revisar la autoridad, pues tiene que ser claro y tiene que ser concreto. Y todas esas conclusiones van a ser justo el trabajo final de todo el estudio que se hizo auténticamente y que se realizó en el famoso dictamen. El dictamen lo que va a materializar justo es el estudio que como expertos en una ciencia, en un oficio determinado, ustedes van a desarrollar y van a concretar. Esto es la conclusión. La conclusión prácticamente es importante. Y obviamente al final pues tiene que ir firmado por el propio perito, debe de haber una protesta de decir verdad. Es una leyenda, manifiesto bajo protesta de decir verdad. Significa que el profesionista, el perito en un arte, ciencia, profesión u oficio, se está conduciendo con verdad ante la autoridad competente. No está diciendo mentiras, en pocas palabras. ¿Por qué? Pues porque como les comentaba, también, pues hacer cualquier tipo de declaración falsa ante la autoridad competente, pues es un delito que se castiga con la prisión. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, los peritos en materia de genética forense. Conocemos las famosas pruebas de ADN y un perito pone sus conclusiones, pues vaya, genéticamente si un hijo tiene concordancia o no genética con progenitor, con su papá, pues es una situación científica. No podría decir que no si los estudios arrojan otra cosa. Si el perito manipula esta información y concluye una situación distinta a lo que arroja la ciencia y firma bajo protesta de decir verdad, pues evidentemente se estará hablando de un delito con todas sus letras. Y este estudio se va a ver finalmente reflejado o impactado. El análisis de ese estudio va a ser analizado pormenorizadamente por la autoridad competente a través naturalmente de una sentencia. En la sentencia el juez tendría que valorar, que razonar las conclusiones que expusieron los peritos para poder producir convicción. Lo que hacen esos estudios es poder provocar o producir convicción en la autoridad competente para que finalmente pues se condene o se absuelva a una persona en un momento dado. Eh, la mecánica del ofrecimiento, preparación y desahogo de las pruebas periciales, que también ya lo comentamos en un momento dado, es muy particular. Si una, si una de las partes, por ejemplo, en un proceso ordinario civil, quiere trabajar o ofrecer una prueba de naturaleza pericial, pues tendrá que ofrecer la prueba pericial, señalando el nombre del perito, su especialidad, su cédula profesional, su domicilio, qué se necesita o qué tipo de diligencias se requieren conforme al proceso de que se trate para que el perito haga su estudio y naturalmente el cuestionario que deberá ser resuelto por el perito. En el auto admisorio de pruebas, lo que hace normalmente la autoridad jurisdiccional es dar vista al contrario, en este caso al demandado, para que manifieste lo que su interés convenga. Esta parte demandado o el contrario en un proceso, lo que puede hacer es manifestar si esa prueba pericial resulta pertinente o no en el proceso para acreditar los hechos que se pretenden probar y también tendría que nombrar un perito de su parte para no quedarse en estado de indefensión. Además, el contrario
podrá adicionar las preguntas, el cuestionario que propuso la parte actora o demandada, el contrario en juicio, para que el perito o los peritos, porque los dos peritos deben de responder las preguntas tanto de actor como de demandado, para que los peritos hagan un estudio integral. Tu perito no nada más tiene que responder tus preguntas, tiene que responder tus preguntas y las del contrario, y viceversa. El perito del contrario tendrá que responder las preguntas que se adicionaron en el cuestionario y las que hizo en primera instancia la parte que ofreció la prueba pericial. Y cada uno expondrá a cada perito, tanto del actor y del demandado, expondrán al final un dictamen después de haber hecho un estudio de campo en alguna diligencia como fue solicitado. Este dictamen tendrá que ser ratificado ante la presencia judicial y después, si ambos dictámenes son contradictorios, existe la posibilidad de que el juez nombre un perito, un famoso perito tercero en discordia. Este perito tercero en discordia, pues, en principio asumimos que tiene la última palabra, pero en realidad no es tanto así. El juez no es que esté precisamente obligado a resolver en el sentido del estudio que hizo el tercero en discordia, pero en gran parte o en mayor medida sí se basa en los dictámenes de los terceros en discordia. Entonces, el tercero en discordia va a ser el que, vamos a decir, tenga el desempate. El perito de la parte actora dice que sí fue culpa de él. Demandado. El perito del demandado dice que fue culpa del actor. El perito tercero en discordia va a decir, bueno, pues finalmente, después de haber analizado todo y después de haber hecho mi propio estudio, yo concluyo que fue culpa del demandado. Pues sí hay un elemento un poco más de peso para poder condenar al demandado. Pero como les comentaba en algún momento de las sesiones, también es posible que se pueda convocar a una famosa junta de peritos. En las juntas de peritos, después de que el perito tercero en discordia emitió sus conclusiones, es posible que alguna de las partes o ambas soliciten una audiencia de nueva cuenta para que los tres peritos, el del actor, el del demandado y el tercero en discordia, expongan sus conclusiones. Y cada uno de los abogados de las partes, es decir, del actor y del demandado, podrán cuestionar a los peritos para saber qué tan científico y qué tan preciso es el estudio, y obviamente va a tener mayor eficacia, mayor peso probatorio el dictamen del perito que haya sido con mayor exactitud, con mayor profesionalismo eh, y con mayor claridad. Eso, por supuesto, que será valorado en la sentencia. El juez al final es el que tiene la última palabra. El juez es el que va a valorar cuál de los dictámenes tendrá mayor eficacia probatoria y pues naturalmente condenará o absolverá en un momento dado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profesor. Ok. Bueno, pues esto lo comentaba porque creo que hubo algunas dudas. Fui a lo mejor un poco rápido en la sesión anterior en torno a esta área del conocimiento que son los peritos en materia de hechos de tránsito terrestre. Ya con esto doy por concluido ese tema de los hechos de tránsito terrestre. Hacemos un breve repaso también en lo que se refiere o por lo que se refiere a los expertos o a las periciales o a los peritos en materia de grafoscopía, grafología y documentoscopía. ¿Ok? Les comentaba entonces en la sesión anterior que no es lo mismo la grafología que la grafoscopía. La grafología justamente va a tener como objetivo preponderante y principal analizar el rasgo escritural de las personas. Se somete un documento que tiene rasgos gráficos de alguna persona al análisis del perito en grafoscopía. Ojo, no es lo mismo hablar de grafoscopía que hablar de documentoscopía. No me lo vayan a confundir en el examen porque va a estar mal. Una cosa es estudiar el rasgo escritural o la escritura de una persona, en cuyo caso hablaremos de un perito en grafoscopía, y otra cosa es analizar un documento, un papel, una superficie para escribir. De qué está hecho el papel, si está hecho de celulosa, qué tanto grosor tiene, qué color, qué características, es posible que la tinta o que el carbón del útil escribiente tenga algún tipo de variante o no, pues eso ya se analizará cuando
se estudien propiamente los documentos o el relieve donde se tenga que escribir en un momento dado. Pero hablar de grafoscopía significa hablar de los rasgos escriturales de una persona. Y les comentaba también que el perito en grafoscopía obviamente necesita tomar una muestra del rasgo escritural de la persona que se presume que escribió en un momento dado. Y estamos hablando de pruebas, la pericial en materia de grafoscopía sirve justo para analizar si las firmas o la inscripción de alguna persona, la escritura de alguna persona es concordante con algún documento, como puede ser un contrato, como puede ser una letra de cambio, un cheque, un pagaré. Yo quiero saber si la firma y la letra que está estampada en el documento si es concordante o si corresponde al de la parte actora o el de la parte demandada. Y para eso, pues como perito, como especialista en materia de grafoscopía, yo tengo que tomar estos rasgos, una muestra de los rasgos escriturales, sino cómo haría mi análisis. Se recomienda que el perito en grafoscopía también tenga la especialidad en documentoscopía, porque va a complementarse bastante, se va a complementar bastante el hecho de que no nada más analice la firma, sino también el documento cuestionado. Si el documento cuestionado tiene ciertas características, está alterado, pues entonces el perito lo tendrá que hacer saber o hacer valer en su dictamen. Resulta que se trataba de un pagaré que estaba firmado, sí, por el demandado en principio, pero que estaba en blanco la parte referente a los intereses. Imagínense esto. Firmar un pagaré en blanco, ¿sería creíble o no sería creíble? A lo mejor el demandado sí firmó el pagaré o el documento cuestionado, pero el resto del pagaré, tratándose de la cantidad, tratándose de los intereses, tratándose de los nombres, a lo mejor fue llenado por una persona distinta a la que firmó el documento. Pues la que firmó el documento naturalmente será la persona obligada. Y esto es delicado porque ¿qué persona se obligaría eh, pues prácticamente a ciegas en ese sentido? Si el documento está alterado, pues automáticamente, conforme a las leyes de la grafoscopía, no puede ser sujeto de análisis. ¿Qué pasa si el pagaré que queremos analizar a lo mejor tiene borrones o se aprecia que fue impreso en dos momentos o que tiene algún talón que no contenía el momento de ser suscrito? Por supuesto que el perito puede hacer su estudio, el perito puede analizar el documento, puede analizar la firma, pero va a concluir, dentro de las conclusiones propiamente dichas, el perito va a indicar que el documento viene alterado, que a lo mejor sí es concordante la firma del actor o del demandado en el documento, pero el cuerpo del documento está alterado porque tiene rasgos, por ejemplo, borrones en algún momento dado, porque se imprimió en dos momentos diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas conclusiones que haga el perito en grafoscopía y documentoscopía van a impactar preponderantemente en el resultado que el juez pueda arrojar en una sentencia. Si el documento está alterado, no puede ser un documento indubitable, está cuestionado, entonces no puedo producir la misma convicción en el juzgador que si habláramos o que si se tratase de un documento que no fuese alterado. ¿Ok? Entonces, hablando concretamente del rasgo escritural, hay muchas leyes que giran en torno a estas disciplinas de la grafoscopía. El perito tendrá que saber qué rasgos, conforme a su ciencia, arte o profesión, podría tener una escritura. Hablábamos de la presión muscular que se ejercía al momento de firmar un documento. Si yo quiero cuestionar un documento porque fue falsificado, vamos a analizar con base en esta toma de firmas si la presión muscular del demandado es la misma que la que aparece en el documento. El juez normalmente fija una fecha de audiencia para que en presencia del perito y en presencia del secretario de acuerdos y tal vez del propio juez, el demandado, si es que esta prueba versara sobre el rasgo escritural del demandado, pues toma una serie de muestras ahí. El perito entonces tendrá que dirigir la diligencia. A ver, señor, por favor, escriba en toda la hoja el abecedario. Escriba los números del 1 al 100. Escriba ahora otra vez todo, pero minúsculas. Escriba su nombre. Escriba del lado derecho, del lado izquierdo, en el centro, abajo. Ahora escriba su firma de manera
con presión muscular de manera remarcada en el documento, ¿no? Ahora muy quedito, ahora muy tenue. Y hay muchos instrumentos que pueden servir para que nosotros como peritos en grafoscopía podamos analizar verdaderamente estos rasgos, como la lupa, como lámparas especiales, como métricas, algunas reglas específicas para medir milímetros, no lo sé, puede haber muchos instrumentos. Imagínense ustedes un dictamen donde el perito analizar, perdón, el rasgo escritural del demandado, establezca claramente si va a cotejar, en pocas palabras, el perito, si el rasgo escritural del documento es concordante con el de la toma de muestras. A ver, nosotros celebramos una audiencia para que el demandado acuda al juzgado y escriba mucho, escriba todo lo que yo le voy a decir. Y entonces, esa muestra escritural que se tomó en la audiencia, en un dictamen, al momento de hacer el estudio de campo, yo voy a establecer como perito en grafoscopía. A ver, la letra del documento cuestionado mide, no sé, 2 milímetros, ¿no? Y la de la toma de muestra en la audiencia mide 5 milímetros, por decir algo, ¿no? Desde ahí ya hay inconcordancias y eso obviamente va a ser valorado por la autoridad jurisdiccional. Hablar por ejemplo, la toma de muestras en cuanto a los rasgos, el trazo, podemos mencionar también como peritos si la firma o si la letra que se pretende cuestionar fue ejecutada en un solo momento o fue ejecutada en varios momentos. Aquí con la lupa podemos apreciar y a lo mejor podemos plasmar o imprimir esas muestras de la firma, tanto de la diligencia como de el documento cuestionado. Aquí podemos apreciar claramente que la firma se ejecutó en 5 momentos, porque hay una raya, luego hay otra raya, luego hay otra raya. En cambio, en la firma que se aprecia en la diligencia para la toma de firmas, podemos apreciar cómo es que la firma se ejecutó en un solo momento, circular, a lo mejor ascendente, descendente, longitudinal, transversal, pero está hecha en un solo trazo. Obviamente estamos hablando de una firma que está plenamente falsificada. Muchas veces, y es lo que comentábamos en la sesión anterior, muchas veces, entre más se parece la firma del documento cuestionado, más evidencias hay de que sea falsificado. Todos firmamos y escribimos de manera diferente en diversos momentos. No hay ninguna persona, conforme a las leyes de la grafoscopía, que escriba de la misma manera 2 veces consecutivas. Y eso es porque nosotros, como les comentaba, no firmamos y no ejecutamos el rasgo escritural con las manos. Las manos solamente son una extremidad, son un móvil. Nosotros escribimos con el cerebro. El cerebro es el que manda la señal a las extremidades para poder ejecutar el rasgo escritural. Y esto significa que va a depender mucho de los estados de ánimo, tal vez, de la presión. A lo mejor hoy tuvo un mal día y estoy enojado y escribo con una presión muscular muy marcada. O a lo mejor hoy tengo prisa y firmé muy rápido y a lo mejor el rasgo escritural va a ser inconcordante. Se da mucho esto en los tribunales. Cuando firmamos una promoción o algún escrito, ya los expertos, los jueces, los magistrados, no puedo decir ministros porque no, pero sí a lo mejor un juez o el secretario de acuerdos va a prevenir a las partes, oye, este escrito que acabas de promover no es concordante con las firmas de las demás promociones. Ven a ratificar y venme a decir que sí es tu firma. Y entonces ahí van los pobres abogados litigantes y las partes a ratificar que sí es su firma. Pero eso es porque lo vieron diferente y es porque no saben, evidentemente. Pues por supuesto que voy a firmar diferente. Si ustedes ven que tiene la misma presión muscular, el mismo rasgo escritural en un momento dado, eh, la firma de alguna de las partes, pues puede ser que sí sea concordante. Si ustedes ven que es idéntica, sobre todo cuando las firmas se falsifican, los falsificadores suelen ejecutarlo con una presión muscular muy específica. Como estamos a lo mejor nerviosos al momento de ejecutar esta firma falsificada, normalmente las personas que falsifican documentos suelen ejercer mayor presión muscular al momento de ejecutar la firma. Bien distinto a que la firma sea ejecutada en un solo momento, eh, con una misma presión muscular. A lo mejor la bolita no me salió igual, pero pues sí es concordante el rasgo escritural. Las firmas más difíciles de falsificar no son precisamente aquellas que tienen muchos garabatos, líneas transversales, perpendiculares, paralelogramos, lo que ustedes quieran, ¿no?
Las firmas más difíciles de falsificar son las más sencillas, las que solamente atienden a establecer o a señalar una letra o dos letras. Las personas que, pobres personas que con trabajo saben leer y escribir, no tienen firmas y nada más escriben su nombre en letras chiquitas minúsculas, pues son las firmas más difíciles de falsificar, porque pues ahí podemos ver un rasgo escritural muy marcado, con letra chiquita escriben su nombre, la presión muscular es muy característica y como las personas con estas características poco saben de la ejecución del rasgo escritural, nada más ponen su nombre y pues prácticamente tendría que escribir de manera idéntica a la persona que está firmando el documento si es que yo quisiera falsificar la firma. Esto es pues una de las situaciones que se toman en consideración al momento de hablar de estas disciplinas. Ahora, pues las letras tienen ciertas características. Les hablaba de la cola de gato, por ejemplo, cuando una G o cuando una P, aquellas letras que tienen eh, pues alguna inclinación o algún palito, para que me entiendan, el palito de la G, el palito de la P, eso le llama la cola de gato, tiene una inclinación hacia la derecha, hacia la izquierda. Todos estos elementos y estas características de las letras, conforme al estudio del grafóscopo, pues van a ser indicados en un momento dado en el dictamen, que es lo más importante. También el posicionamiento, la inclinación de la letra va a influir mucho para determinar si es o no coincidente. Si una persona tiene una inclinación muy marcada para escribir hacia la izquierda y resulta que la firma cuestionada está hacia la derecha, pues ya tengo un elemento más para decir que no es. También en un momento dado, la zona de posicionamiento donde se escribe o donde se plasma la firma, pues va a ser interesante analizar, por ejemplo, en esta muestra escritural que se puede llegar a tomar en el juzgado, firme donde quiera. Les comentaba el ejemplo de los servidores públicos porque fue el que nos pusieron en un momento dado ahí en el INACIPE. A ver, usted firma donde quiera. Resulta que firma hasta abajo del lado izquierdo. Generalmente las personas que firman ahí son personas que trabajan para el servicio público porque ahí es donde deben firmar los documentos. O firma en el centro. Son personas que tienen una alta estima y firman grande, ¿no? O firma hasta abajo con letras chiquitas. Son personas que pues tienen una personalidad con tales características. Pero no confundir, que es lo que les estaba comentando hace rato. Una cosa es analizar el rasgo escritural y otra cosa es analizar la personalidad de la gente con base en el rasgo escritural. Para eso tenemos a la grafología. Grafología. La grafología no va a estudiar el rasgo escritural, no. La grafología sí va a analizar justamente las características de la personalidad de un individuo, basándose para ello en su rasgo escritural. ¿Qué significa? Que una persona firme de manera muy marcada, con una presión muscular muy marcada, que era lo que les comentaba, pues esto va a significar que a lo mejor hablamos de una persona temperamental, enojona, explosiva, con características o tendencias hacia la histeria o hacia en un momento dado la ira por parte de los hombres, por parte de las mujeres, la neurosis, que es en el caso de los hombres, y estas características se pueden definir. Pero a ver, en el caso de una prueba en grafoscopía y documentoscopía, si lo que se quiere saber es si el demandado o el actor suscribiendo el documento, pues la prueba idónea no es la grafología, por supuesto que no, es la grafoscopía, para saber si el rasgo escritural es concordante. Les hablaba también de la caja del renglón, que los grafóscopos lo que hacemos es encerrar la firma en un cuadrito para analizar de manera pormenorizada el objeto de estudio, que es esta firma cuestionada. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Todo está claro? Todo bien, gracias. Ok. Entonces, a quien le interesa esta disciplina o esta parte del conocimiento, esta área del conocimiento, ya les he dicho, si les interesa, pues podemos verlo. Allí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hay buenos cursos en este sentido. Era lo que teníamos que decir en torno a esto de la grafoscopía y documentoscopía, simplemente algunos parámetros generales, que sepan ustedes que existe esta disciplina y que es bastante útil en el área del conocimiento. Ayer ya no se, bueno, en la clase pasada ya no les comenté acerca de la prueba en materia de genética forense o en materia de, vaya, en materia de ADN, como ustedes la conocen, ¿no?
En realidad no hay mucho que decir aquí, porque son indicadores genéticos 100%. Normalmente cuando se hace una prueba de ADN o en materia de genética forense, se ofrece a cargo de alguna de las partes. Obviamente estamos hablando de un juicio de naturaleza familiar perteneciente a la rama del derecho civil, donde se pretende acreditar justo la paternidad o la filiación entre miembros parentales. Esto significa que esta prueba en materia de genética forense tiene que ser practicada entre el progenitor y el niño o la niña, el menor o la menor, que también debiera de hacérsele a la mamá, porque hay muchas historias macabras en este sentido. Hay muchas mamás que luego asumen, como se asume que la mamá no se puede cuestionar la maternidad porque pues la mamá fue la que dio a luz al niño, pues en gran medida no hacemos esta prueba a cargo de la mamá. Y porque son reconocidos en el registro civil, ya hay una presunción, y eso sí lo dice la ley, hay una presunción de paternidad a cargo del papá y de la mamá. Y siempre cuestionamos la paternidad del papá. Y si la mamá sustrajo al menor, y si la mamá se quedó el niño de otra persona, y si se lo cambió en el hospital, más macabro aún, también tendríamos que hacer esta prueba a cargo de la madre, pero normalmente se hace a cargo del progenitor y de los niños. Entonces, lo que se hace, se trabaja de varias maneras. Normalmente se hace una toma de muestra, bueno, en algunas ocasiones se hace la toma de muestra de la saliva, pero lo que se trabaja normalmente es la prueba de sangre. Es desde el punto de vista de los tribunales pudiera llegar a ser la más eficaz, la más convincente. Generalmente se ofrece esta prueba y podemos ofrecer un perito, por supuesto, actor demandado, y al final, si son inconcordantes los indicadores genéticos, se va a nombrar un perito tercero en discordia para que emita la última palabra, pero pues pobres niños y pobres papás están ahí picándole los dedos, sobre todo por los niños, los pobres niños tampoco los tendrían que estar sometiendo a esta tortura. Normalmente lo que se hace es ofrecer solicitarle al tribunal para que nombre un perito, algún hospital o algún laboratorio debidamente reconocido, por ejemplo el INDRA, y que una persona del INDRA vaya justamente al tribunal el día y la hora que el juez lo designe, y en la presencia judicial llevan obviamente todo esterilizado, que ahorita ya no lo están haciendo así por temas de COVID, es todo un tema ahorita con los temas de COVID, pero lo que hacen es llevar una tarjetita chiquita, una para el niño y otra para el papá, en el caso de que solamente verse sobre ellos dos. Le pican el dedo al adulto y las huellas de sangre las estampan en la tarjetita. Igual con el niño, le pican el dedo al niño y las huellas de sangre las estampan en la tarjetita. Cierran y preservan con un embalaje adecuado estas muestras de sangre, se las llevan al hospital y en el hospital pues hacen el estudio, hacen el análisis y con base en ciertos ordenadores genéticos lo que se arroja al final a través de un estudio pormenorizado científico, médico, biológico, la misión de una conclusión. Si la conclusión es al 50%, puede ser, no puede ser, definitivamente no hay concordancia genética y pues bueno, ahí la prueba será negativa. Siempre va a salir en algún porcentaje concordante, nunca va a decir que no, porque todos tenemos, desde el punto de vista de las leyes genético-biológicas, como sabemos, somos seres humanos y provenimos del mismo rasgo o del mismo árbol biológico, sí puede haber concordancia. Puede haber 20, puede haber 30, puede haber 40. Y ahí definitivamente hay concordancia genética como género humano, pero no como parientes del todo. Cuando sale, y tampoco jamás en la vida tampoco sale al 100%, ¿eh? Si sale que hay un 99 o 98% de concordancia genética, obviamente sí hay una relación de filiación, pero si sale 40, 30, 20, pues por supuesto que no lo hay. Y de ahí obviamente pues se deducen los derechos y las obligaciones en torno a esto de las obligaciones alimentísticas. Esto no lo había comentado porque realmente es una cuestión científica muy concreta. Obviamente no lo puede hacer cualquier persona, sí tendrían que ser profesionales de las ciencias médicas para, y sobre todo, por ejemplo, hematología y serología, todo esto que hemos estado platicando, para poder definir conforme el método científico y conforme, ahí sí necesitamos cédula profesional y título para poder ejercer a este nivel profesional y poder concluir si existe una concordancia en cuanto a la afiliación o no. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que he comentado? No, profesor. Ok, ya llevamos varias entonces. Y repasar entonces también esta disciplina de la balística. Hablar de balística significa también utilizar varias ciencias de apoyo
desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico. Vamos a analizar todo aquello referente al movimiento de los proyectiles, como pudieran ser las balas, bombas de gravedad, cohetes, misiles, etcétera. ¿Qué tipos de balas hay? ¿Qué es una bala expansiva? Y la balística forense, como buen apellido forense, se refiere al estudio en el laboratorio y al estudio de campo, justamente de los proyectiles y de las armas hasta cierto punto, en un momento dado. La balística forense, entonces, es otra disciplina más que estudia algunos aspectos técnicos de los proyectiles y los efectos que van a tener sobre los tejidos biológicos de las personas o de los animales, tejido biológico en general. ¿Qué tipo de interacción existe con los objetos? Hablando concretamente de proyectiles, con el fin de esclarecer la verdad en algunas disciplinas, como puede ser el derecho penal, para asimilar o acreditar algunos hechos delictivos. Hablar de balística, el campo de estudio de la balística va a significar hablar y referir un análisis en torno a las fuerzas, a la trayectoria, a las rotaciones, a los comportamientos diversos de los proyectiles en diversos ambientes o en diversos lugares. Además, también vamos a tener que analizar cuál es la forma, igualito que en grafoscopía, pero ahora con balas o con proyectiles, vamos a tener que analizar la forma del proyectil, cuánto mide el proyectil, el material del cual está hecho el proyectil, la sustancia, la temperatura, las presiones a las cuales son sometidos justamente estos proyectiles y de qué manera detona, de qué manera impacta, qué tipo de trayecto tiene este proyectil, a qué velocidad se puede aproximar el proyectil y pues en gran parte también podremos centrar nuestro estudio en las armas que desde el punto de vista forense pues pueden eh, emerger o pueden ser disparados estos proyectiles. Les comentaba también que hay ciertas armas que son de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas. Hay una ley federal justamente sobre armas de fuego y explosivos que regula qué tipo de armas pueden ser de uso exclusivo del ejército. Nosotros también a nivel constitucional, pues por supuesto que tenemos el derecho, la prerrogativa, que es una garantía individual de libertad, para poder portar armas, pero ese derecho está limitado a las leyes, a lo que digan las leyes secundarias. No puedo portar un arma nada más porque tengo ganas, necesito un permiso específico por parte de la autoridad administrativa y son ciertas armas, no son todas. Justamente esta Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos nos va a determinar qué armas son de uso exclusivo del ejército. Para complementar esta información lo comento, que ustedes lo sepan, no todas las armas pueden ser utilizadas por particulares. La balística entonces puede ser dividida en algunas ramas. Podemos hablar de balística interior. La balística interior justamente va a estudiar todos aquellos fenómenos que se producen en el interior del arma de fuego. Desde que el arma se le suministra el proyectil, desde que las balas le son suministradas, hasta que el proyectil finalmente abandona la boca del arma de fuego, que es de donde se produce la detonación. ¿Qué tipo de pólvora se utiliza en un momento dado y qué tipo de reacciones físico-químicas ocurren en el interior del arma al momento en que se detona el proyectil? La balística interior entonces tiene especial aplicación o incidencia en las características de fabricación de las armas de fuego. No todas las armas son fabricadas de la misma manera ni por el mismo proveedor. Entonces algunas tienen diferentes mecanismos y diferentes cartuchos y diferentes proyectiles que en un momento dado pueden llegar a ser proyectados o disparados del arma. En pocas palabras, entre esos aspectos, estudiamos todos aquellos fenómenos que impulsan al proyectil al momento en que es detonado, al momento en que se quema esta bala o este proyectil, al momento de ejercer esta propulsión o esta actividad propelente, que es justamente quemar la pólvora o la materia físico-química que detona el proyectil, la presión de los gases que se producen dentro del arma, el giro, el rozamiento justamente con los cuerpos que van a impactar, etc. Además, algunos especialistas de la materia también refieren que esta disciplina eh, podemos también hablar y está compuesta por la balística intermedia. Esta disciplina pudiera ser estudiada también por la balística intermedia. La balística intermedia va a estudiar justo los fenómenos que ocurren cuando el proyectil o el arma de fuego detona la bala y cuando el proyectil tiene cierta proximidad a la boca del cañón.
desde que es disparada, proyectada, hasta que impacta con el cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de reacciones ocurren desde que es proyectado esta balística intermedia por la boca del cañón hasta que tiene un choque primario con algún objeto particular, perdón? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Lick, una pregunta, Roberto Carlos. Sí. Cuando se presentan este tipo de periciales durante el proceso, lo comento porque lo vi en el videodocumental de este, ay, el último que nos dejó. Bueno, Okay, sí. el tema de las armas en relación a la pericial, lo podemos presentar de manera particular si somos litigantes, independientemente de lo que tenga la obligación de hacer el fiscal o en su caso la procuraduría. Por supuesto que sí, la regla es esa, digo, la regla básica, que es lo que comentaba hace un momento, cada parte puede ofrecer las pruebas que estime pertinentes. Cuando, por ejemplo, en el proceso penal, acusatorio, inquisitorio, etcétera, alguna de las partes, vamos a pensar en el Ministerio Público, que es la parte acusadora, lo que conoceríamos indebidamente dicho como el actor en la materia penal. La parte acusadora, el fiscal, cuando hace cuando hace su formal acusación, el fiscal o el Ministerio Público, como lo quieran llamar, tiene que hacer su formal acusación para acreditar lo que él estima como la probable responsabilidad del cuerpo del delito y tiene que ofrecer pruebas, por supuesto que sí, y la defensa también. El problema aquí es que muchas veces no lo vemos porque cuando el Ministerio Público o el fiscal hace la formal acusación, lo que hacemos es que en cuanto se hace la formal acusación, inmediatamente el juez va a fijar una fecha de audiencia, ya en la etapa intermedia, para que podamos nosotros ya llevar a cabo el juicio propiamente penal. Y hasta ese momento, como les comentaba, tenemos como plazo para poder optar por estas medidas alternativas, como es el juicio sumario, como es la suspensión condicional de proceso, como es la reparación del daño, etcétera. Entonces, siempre nos vamos para allá y no, difícilmente, no todos, si se da, pero todos queremos quedarnos ahí para que no nos someta a proceso penal, obviamente. Pero ya si nos sometemos a proceso penal, evidentemente la defensa tiene que ofrecer sus pruebas. Además, pues este principio o estas garantías esenciales en materia de seguridad jurídica sugieren que ambas partes tengan la misma oportunidad para ofrecer las pruebas en un proceso tramitado en forma de juicio. Si la parte acusadora ofrece pruebas periciales, la parte demandada podrá ofrecer un perito de su parte, por supuesto que sí. Si los dictámenes son contradictorios, finalmente el juez va a tener que determinar o señalar o nombrar un perito tercero en discordia, que va a ser quien tenga, vamos a decirlo así, el voto de calidad. Y decía hace un momento, no es que tenga la verdad absoluta, sí tiene mayor peso, por supuesto, pero el juez no está obligado en ningún momento a basarse específicamente en lo que diga el perito tercero en discordia. Eso se da cuando ambas partes ofrecen peritos de su parte. Cuando una parte ofrece una prueba pericial, tiene que hacer un cuestionario, el contrario tiene que adicionar el cuestionario si es que es su deseo, y ambos peritos tendrán que responder a ambas preguntas, las preguntas de ambos cuestionarios. Si hay un perito tercero en discordia, tiene que responder también esos cuestionamientos. Y todavía si no estamos conformes, ya no sé si tú te acuerdas, Roberto, por ahí me preguntaste en algún momento, todavía podemos optar por hacer una junta de peritos, donde convocamos a los peritos actor, demandado y tercero, para que las partes preguntemos a qué conclusión llegaron y por qué. Y eso también, esa plática se va a documentar, esa junta de peritos, y eso ya lo tendrá que decidir el juez, que es más convincente, el dictamen mejor sustentado, mejor elaborado desde el punto de vista científico y profesional, que es lo que comentaba. Y normalmente lo que hace la defensa, que también eso se da, muchas veces no ofrecen peritos, y mejor ya ofreció el perito al Ministerio Público, mejor, a lo mejor no tengo dinero, o mejor lo que quiero hacer es dedicarme a destrozar los argumentos del perito. Si yo ofrezco como parte acusadora una pericial en materia de dactiloscopía sobre el arma de fuego como indicio para acreditar que no la detonó el procesado, y si el arma de fuego no tiene huellas que pueden ser analizadas, pues entonces ya estoy trabajando y ya sé hacia dónde voy. Ya estoy trabajando bajo el principio indubio pro reo. Lo que quiero provocar es una duda razonable en el juzgador para que absuelvan en un momento dado al reo. Pero sí, espero haber resuelto la pregunta, Roberto. No sé si la resolví.
Sí, Lick, muchas gracias. Ok. Es exactamente sobre el tema de esta película, el documental de Duda Razonable. Ah, sí. Ujú. Ya ve que precisamente fue el tema de si disparó o no disparó y la forma como trajeron el experto, creo que era argentino. Sí. Ahora, Esa era sobre la idea, o sea, lo visto con lo teórico que usted agradezco dando la atención. Entonces eso ya me da un criterio más amplio si soy litigante o en su caso si soy parte del sistema. ok. Es cuánto. Ok, gracias Roberto. Y bueno, es importante también mencionarles esto, ¿eh? De nada les sirve una prueba pericial en balística maravillosamente realizada si el arma de fuego en un momento dado no está concatenada al indiciado o al procesado. Si no hay huellas, pues ¿para qué quieren analizar el arma? Maravilloso. El arma está muy bien hecha, pero y trabaja perfectamente bien, pero pues tienen que concatenar esto con la presunta responsabilidad en su caso, ¿no? Bueno, ¿alguna otra duda? Ok. Hablamos también de una segunda parte de estas disciplinas de la balística, que es la balística exterior. Al hablar de balística exterior, vamos a estudiar las trayectorias y los efectos perturbadores del medio ambiente del proyectil. ¿Qué tanto aire hay? Hay mucho viento y qué tanto se desaceleró el proyectil al momento en que salió proyectada del cañón del arma de fuego. Entonces, esto va a provocar que disminuya justamente la tensión y el impacto que se da sobre el blanco, ¿no? Y el impulso que sale proyectado del cañón. Entonces, este recorrido, justamente que del proyectil que sale del arma de fuego, lo vamos a llamar trayectoria. La trayectoria del proyectil es lo que se va a estudiar a la luz de la balística exterior y está la balística terminal. Al hablar de balística terminal, vamos a estudiar cuáles son los efectos causados por el choque de proyectil contra el cuerpo ya definido, propiamente dicho. Y depende del tipo de proyectil. En la clase pasada les ponía yo de ejemplo los proyectiles o las balas expansivas, que en cuanto impacta con el cuerpo, pues revientan las balas en el cuerpo y obviamente pues producen mayor daño, ¿no? Y finalmente, hablar de balística forense significa, o se le da esta denominación a esta parte de la balística, significa hablar de aquella disciplina que estudia las armas de fuego y que son empleadas propiamente, que pueden ser estudiadas en el laboratorio, que pueden ser estudiadas en el lugar de los hechos y que probablemente tengan alguna finalidad o alguna relación con algún crimen cometido. Eso es balística forense, cuando estas armas se estudian para ver qué tipo de relación tuvieron o qué tipo de impacto tuvieron o si se emplearon o no para cometer un crimen en un momento dado. Y se suele abarcar el estudio y el análisis de los proyectiles, del arma, de los cascos, de los casquillos, de la pólvora, qué tipo, si el sospechoso a lo mejor tiene manchas o tiene impactos de pólvora en su ropa, si a lo mejor tiene alguna quemadura en la ropa o en la sien o en el cuerpo por estas perturbaciones que se dan. Y pues hablamos un poco de historia, también al hablar de la materia forense, de la balística forense, porque pues obviamente todos estos proyectiles y todas estas armas de fuego son estudiadas desde, ya les comentaba en la clase pasada, siglo XVI, siglo XVII, y todo ese marco teórico histórico que ustedes van a implementar en sus dictámenes va a decir al juez que ustedes son peritos en balística debidamente documentados y le va a atribuir mayor eficacia probatoria a todos estos estudios. Entonces, ya les comentaba, hacer un poco de estudio de estos, hacer un poco de historia, perdón, de esos estudios en materia pericial, va a referir una mayor precisión, efectos, rotación, y vamos a poder entender cómo se estudiaba antes esta disciplina de la balística, eh, ya desde que existe la pólvora misma, acuérdense que esto ya existe desde épocas remotas, y qué tipo de rotación tienen estos elementos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se empezó a estudiar la balística en el siglo XVI, XVII más o menos, se empezaron a estudiar algunos rifles y algunas detonaciones. Alguno atribuye que los chinos fueron los que empezaron a descubrir esto de la pólvora y se estudiaron un cúmulo de rifles para poder empezar a desarrollar estos estudios en torno a la balística, qué tipo de proyectiles tenían, etcétera.
La primera evidencia que tenemos en torno a estas ciencias forenses, ya concretamente hablando de balística, se da en Inglaterra, por ahí del año 1835, en Inglaterra, y estudiaban las marcas de los proyectiles, de los rifles, se estudiaban los impactos que producían sobre el impacto de la víctima, si fue frontal, si fue lateral, y ya se pretendía, por ahí del 1902, ya se pretendía estudiar la balística para imputar culpabilidad o no a eh, algunos posibles criminales, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estamos comentando en torno a la balística? La próxima sesión vamos a retomar lo de la serología, que es el estudio que permite comprobar presencia de anticuerpos en la sangre. Ya también lo vimos, pero vamos a retomar serología para que después de eso, de serología, entremos ahora sí de lleno a medicina forense, que es de las partes más importantes del curso. ¿Alguien tiene alguna duda de la clase de hoy? Listo, ya no, Lick, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Entonces, nos vemos ya la siguiente semana. Tengan una excelente tarde. Gracias, Lick, igualmente, saludos a todas, todos. Hasta luego, Carlos.